Hola, muy buenos días a todos, a todas. Qué sorpresa, acá estamos nuevamente, ya desde hace mucho tiempo que no podíamos compartir con ustedes. Tuvimos algunas dificultades, pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos acá de vuelta, que podemos conversar nuevamente, dialogar, tocar más temas de conversación, esperemos tener más invitados y un proyecto mejorado. Eso es lo importante. Estamos de vuelta, como les decía, con muchas más fuerzas. Las necesitamos ya que hace mucho tiempo que no podíamos compartir. Y lo importante también es que tenemos nuevos proyectos para compartir con ustedes. Como canal siempre estuvimos atentos a poder recibir distintos puntos de vista en cuanto a diferentes temas de conversación, ¿cierto? Siempre enfocados en un aspecto más bíblico, por decirlo de alguna forma. Pero ahora ya queremos ampliar un poco la gama de temas, vamos a tocar quizás temas más de política, de historia general, historia universal. Eh, Temas bíblicos obviamente van a estar siempre. Es más, hoy día vamos a comenzar con un tema bíblico que es también muy relevante, muy importante, que no hemos tocado anteriormente. ¿Ya? Recuerden siempre, el ánimo de este canal no es que creemos grupos de conflicto, sino más bien tratar de alimentar nuestros conocimientos para conocer aún más cosas que quizás antes no pasaban por nuestra mente. Por ejemplo, como lo hacíamos anteriormente con la Biblia, se conocen distintos puntos, pero había más. Entonces tratamos de ampliar la gama de conocimiento, conociendo, valga la redundancia, distintas personas que puedan aportarnos en este crecer en cuanto a nuestro conocimiento. Así es que en este día en particular estamos con un invitado muy especial, amigo mío también, desde hace ya varios años. Él nos viene a hablar desde Barranquilla, Colombia. Así es que estoy muy contento de poder compartir, de iniciar esta segunda vuelta o segunda temporada, como quieran llamarlo, junto a él. Así que estamos con Edgar Cañán, que luego le voy a dar la palabra. Pero antes de entregarle la palabra, me gustaría introducirnos en el tema que vamos a conversar hoy, netamente. Y vamos a comenzar con el mismo estilo, bíblico, ¿ya? Y el año, bueno, iba a decir el año pasado, pero no fue así. Años anteriores, cuando estábamos trabajando en el canal, tocamos dos temas particulares en cuanto a la naturaleza de Cristo. Estos dos eran el unicitarismo y el trinitarismo. Tuvimos la fortuna de tener grandes invitados como Julio César Clavijo, Sierra, eh, Dante Urbina, eh, entre otros invitados también con los cuales pudimos compartir acá y que espero poder compartir nuevamente a través de esta plataforma. Pero nos falta uno y hoy se nos dio la oportunidad de poder conocer, bueno, uno entre paréntesis, porque quizás hay muchos más y también los vamos a conocer, pero hoy día en particular vamos a comenzar con el unitarismo. Conversando con nuestro invitado, me gustaría introducir también, o sea, más que introducir, aclarar que el unitarismo que vamos a tocar hoy no es el mismo que creen los testigos de Jehová. Es lo que me aclara el invitado. Así es que es interesante, vamos a escucharlo. Ustedes harán su propio análisis al mejor estilo de Telestai. Les llevamos la información y ustedes analizan críticamente. Eso es lo importante. Y recuerden siempre que toda la información que nosotros entregamos a ustedes
no necesariamente implica que nosotros creamos en ello. Nosotros solamente somos una plataforma de difusión de información y nada más. ¿Ya? Así que con gusto eh, los dejo con el estimado Edgar Gañán, quien nos va a saludar en este día. Viejo Víctor, mi hermano querido, reciba un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. Muchas También, gracias. igualmente a sus oyentes, deseándole en esta hora de la mañana que se encuentre muy bien y también agradecido por la oportunidad que nos da y nos permite comunicar un mensaje, una información que tal vez puede ser que a alguien le sea útil. Y para Exactamente. eso, hago hermano, es que estamos aquí para comunicar ese mensaje. Muy bien. Sí, mira, eh, bueno, estuvimos tocando, como decía, como mencionaba anteriormente, estas doctrinas de la unicidad y de la Trinidad, ¿cierto? Sí, Eh, Sentí la necesidad de hacer este estudio, ya que es importante que la gente conozca que no existe solamente una o dos corrientes doctrinales, sino que también existe otra y en la cual tú crees en este momento, ¿cierto? señor. Exactamente. ¿Qué te llevó a creer a ti en esta doctrina en particular y no en la de la Trinidad o unicidad? Ignorando, claro, a grandes rasgos, porque sabemos que hay distintos puntos específicos que hay dentro del trinitarismo y del unicitarismo, pero a grandes rasgos, ¿qué llevó a ti a tomar esta decisión de seguir el, entre comillas, unitarismo? Bueno, viejo Víctor, tengo que comentarle primero que nada que, mm, digamos, en cuanto a la doctrina trinitaria, pues hubo un momento en que la estudié, traté de mirar en qué se basaba la postura trinitaria y en ello me di cuenta que la doctrina trinitaria pues tiene, se estrella con algunos textos bíblicos, hay en algunos pasajes bíblicos donde parece que cojea, ¿no? Mm, También lo mismo la doctrina unicitaria. También me di cuenta que hay pasajes bíblicos donde esa doctrina cojea y hace ver, ver como incoherente al Señor Jesús, porque tenemos al Señor Jesús que supuestamente, ¿no? Dentro del contexto de la doctrina unicitaria, el Padre, y lo vemos orando a otro. Entonces, son cosas que uno se encuentra, digamos, dentro del contexto de la doctrina que se estrellan con el texto. mm, Eh, Ahora, también, fíjese, también lo que es la doctrina de los testigos de Jehová, que no sé si estoy mal, pero ellos son una especie de unitario, pero no de ese tipo de unitario eh, en el cual yo pues me identifico, ¿no? Con el cual me identifico. Pero quería decir algo, mi estimado hermano, con relación a estas tres doctrinas que, digamos, son como las que, de las que más se habla, de las que uno más escucha por ahí, ¿no? Por ejemplo, en Facebook se ven debates, en YouTube, entre unicitarios, contra trinitarios, los testigos de Jehová y estas cosas. Yo he encontrado que he encontrado las diferencias, pero también he encontrado que todas ellas tienen algo en común. Todas ellas concuerdan en que hay una encarnación, que hay una encarnación. mm, Todas ellas parten de ese mismo concepto, la encarnación de un ser divino. Entonces tenemos en la doctrina trinitaria que la encarnación de ese ser divino es la encarnación del Hijo. Y básicamente es ahí donde ellos eh, se plantan, ¿no? Había un hijo que estaba con Dios y ese hijo divino, coigual con su padre, ese hijo se encarnó.
Por el lado de la unicidad tenemos entonces ah, que en la doctrina unicitaria también hay una encarnación, pero en esta encarnación quien se encarna es el Padre. Y ellos dicen que el Padre se encarnó. Mm, Por otro lado, entonces tenemos a los amigos del lado de los testigos de Jehová. mm, Y me disculpa que no pueda precisar, digamos, en términos teológicos la doctrina, porque en realidad ahorita se me fue. Pero creo que es unitarismo, pero es otro tipo de unitarismo. ya. La doctrina de los amigos testigos de Jehová también creen en una encarnación, pero a diferencia de los trinitarios que creen que es el Hijo y de los unitarios que creen que es el Padre, en esa doctrina quien se encarnó es Ah, ya. un ángel que existía con Dios y se encarnó. Entonces, lo que quiero decir es que estas doctrinas parecen no, que juegan como muy distintas, pero parten de la misma base. Ahora, pues vamos al punto aquí, en la doctrina en la que, con la cual yo me identifico. Este unitarismo Mm, difiere, mm, difiere ya. en esa base. Es Ah, ya. decir, yo no creo en la encarnación de un ser divino. Yo no creo en eso, principalmente porque la Biblia por ningún lado dice que un ser divino se encarnó. Eso no lo dice la Biblia. Yo sé que se puede tal vez entender desde esa, digamos, con o desde esa perspectiva, porque en el capítulo 1 versículo 14 del Evangelio según San Juan, hay una escritura donde dice que el verbo fue hecho carne o se hizo carne. Claro, Pero el contexto de este texto viene hablando de la palabra de Dios por medio de la cual Él creó todas las cosas. Y que cuando dice que la palabra fue hecha carne, no está diciendo que Dios se convirtió en carne, sino que la palabra fue efectuada en carne o fue cumplida en carne. Ahí ese término que, que traducen desde el griego ginomai como se hizo o hacerse, también tiene otros significados como cumplirse, ¿no? Así que como el contexto viene hablando de la palabra de Dios, de la palabra que estaba con Dios, de la palabra por medio de la cual fueron hechas todas las cosas, lo que dice en el versículo 14 es que la palabra de Dios fue efectuada en carne o se cumplió en carne. Eso es muy distinto a creer que un ser divino se encarnó. claro. Básicamente, mi estimado Víctor, ese, digamos, sería como la diferencia, ¿no? Entre las posturas trinitarias unicitaria y el unitarismo de los testigos de Jehová a este tipo de unitarismo. Nosotros no creemos en la encarnación de un ser divino. Ah, ya. Ok. Entonces, a diferencia, por ejemplo, una diferencia bien marcada con el trinitarismo es que el trinitarismo, como tú decías, ellos creen prácticamente en la preexistencia del Hijo, ¿cierto? En la eternidad, por decirlo de alguna forma. Sí, Eh, señor. Coexistente, preexistente, coexistente con Dios. Pero Eso. en el fondo, el unitarismo que tú representas en este momento no dice eso. Dice que el Hijo nació, ¿cierto? En el año uno, ¿cierto? Entre comillas, el año uno. Pero antes de ese nacimiento no estaba, digámoslo, espiritualmente o físicamente, ¿cierto? Pero déjame, ahí te hago una aclaración ahí. Sí, no hay problema. Eh, el Hijo de Dios es producto incluso de esa misma palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios desde la eternidad ya había trazado un plan. Claro, A eso es lo que nosotros conocemos como el logos de Dios, la palabra de Dios. pero no Usted sabe que existía con Dios. exacto, no había una persona.
mm, divina al lado de Dios. No, el Hijo estaba en Dios por cuanto estaba en su mente, en su logo. De esa forma es que nosotros creemos. Luego, cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces una mujer tiene un bebé y ese bebé posteriormente va a donde Juan, crece y va a donde Juan y es ungido por Dios en el Jordán. Y de ahí en adelante comienza un ministerio, el ministerio del Hijo de Dios. Y es así, mi estimado hermano, como nosotros vemos al Hijo de Dios. No como un ser persistente, sino como el cumplimiento de la palabra de Dios en relación con el plan salvador de Dios. perfecto. O sea, si lo vemos así, o sea, si lo podemos explicar en palabras simples, Jesús es un hombre, Su nombre, sí, Señor. similar a lo que se cree, ¿cierto? En estos movimientos un poco más escépticos, Jesús, se cree en el Jesús histórico como hombre, Sí, ¿cierto? sí, Ya. Señor. Esa es una de las diferencias entonces que existe con, me imagino que debes tener harto respaldo bíblico, si nos puedes mencionar algunos versículos que la gente pueda analizar. Me imagino que vamos a tener respuesta de esto. Entre paréntesis, también decirles que esta no va a ser el último diálogo que vamos a tener con Edgar. Si ustedes nos envían las preguntas, nosotros podemos también, yo se las puedo transmitir a él y podemos hacer otro programa y él nos va a poder responder. ¿Ya? Sí. Víctor, yo creo que la base de todo, de toda doctrina, debe ser las palabras del Señor Jesús. Deben ser las palabras de él. Así que cuando usted, por ejemplo, estamos hablando del libro del Evangelio según San Juan, cuando usted lee esta carta, cuando usted lee este Evangelio, esta escritura, usted, si es cuidadoso, usted se da cuenta que Jesús nunca, nunca, nunca dijo que él era Dios. Tampoco nunca dijo que él era el Padre. ¿Entiende? Sí, Él nunca dijo tal cosa. Así que si el Señor Jesús nunca dijo tal cosa, pues habría, digo yo, los lectores de la Biblia tendrían que prestar atención en eso y mirar a ver, porque él nunca lo dijo, nunca dijo yo soy Dios, yo. Es más, lo acusaron de hacerse Dios y cuando lo acusaron de hacerse Dios, él dijo, ustedes me quieren matar porque dije que soy hijo de Dios. Entonces no, ahora hay un punto bien tremendo, mi estimado hermano, y es que la Biblia concreta en que él no pecó. Incluso fue tentado en todo, dice el escritor a los hebreos, pero sin pecado. Dice también que en su boca nunca hubo engaño. Entonces, por tal razón, cuando uno pone atención, se da cuenta que él nunca, hay hermanos, yo he escuchado, perdón, voy a hacer un paréntesis aquí, hay hermanos que dicen que él simplemente no quiso decir que era Dios, pero si dicen algo. él siendo Dios, Mm, si él siendo Dios, esconde eso, mm, pues simplemente está fingiendo y está engañando a la gente. Sí me doy a entender. Pero en su claro. boca no hubo engaño, él nunca mintió. Así que yo no tengo por qué creer otra cosa aparte de lo que él dijo. Cuando usted Mm, lee ese evangelio según San Juan, usted se da cuenta que al final, por allá en el capítulo 20, el escritor entrega el porqué de su obra. Y él dice que las cosas que se escribieron ahí fueron plasmadas ahí para que nosotros creyéramos o pudiésemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es todo. Eso fue lo que, ese fue el mensaje que al final quiere dejar Juan. Si su libro, si su evangelio tiene un propósito, es que nosotros lleguemos a la comprensión de que este de quien él da testimonio, es decir, de todas las cosas que oyó y vio, es que nosotros lleguemos a la conclusión y a creer primeramente de que Él es el Hijo de Dios. mm, Ahora, cuando tú vas al primer capítulo, es decir, a la introducción que él le hace a su libro,
usted se da cuenta, mi amado hermano, que después de que dice que nosotros pudimos ver la gloria de la palabra de Dios en el unigénito, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Claro, Entonces el propósito de su libro no es acuñar una idea mm, posterior, ¿no? claro. De Jesucristo como el Dios Hijo encarnado, o de Jesucristo como el Padre encarnado, o de Jesucristo como el ángel encarnado. Entiendo. No, simplemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Perfecto, eso él dice, a Dios nadie le vio jamás. Y claro. dice, ¿cómo es que se puede acceder al conocimiento? Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre o en el lugar de honor en el cual el Padre lo constituyó. Dice, Él le ha dado a conocer. Y digamos que ahí habría una Mm, razón de peso, mi estimado hermano, para llegar a la conclusión de que Jesucristo no es lo que dicen en las doctrinas trinitaria, unicitaria y de los amigos testigos de Jehová. perfecto. ¿Te parece si analizamos un par de versículos, recordando también que este capítulo o este programa en particular va a ser a modo más introductorio? Vamos a ver algunos rasgos, estamos viendo, perdón, algunos rasgos más generales de la doctrina. Así es que me gustaría que viéramos algunos versículos, si te parece, y Claro que los sí, analizamos, los conversamos. ¿Te parece? claro que sí. Perfecto. Ya. Entonces vamos a comenzar con el primer texto. Este texto es Mateo, capítulo 1, versículo 23. ¿Ya? Dice así: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, si este texto no identifica la naturaleza divina de Jesús, entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de este texto, estimado Edgar? Sí, esa argumentación es muy usada la doctrina unicitaria y la doctrina trinitaria para afirmar de que el hecho de que el niño se diga que es Emmanuel, Dios con nosotros, pues que eso lo hace Dios. En realidad, el hecho de que alguien tenga encima un nombre mm, con el término Dios, no quiere decir que sea Dios. Usted sabe, mi amado hermano, que los profetas tenían en sus nombres el nombre de Dios y lo que Dios hacía. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Josué, Josué se llamaba Oseas, pero Dios le cambió el nombre y le colocó Yahoshua, que quiere decir Jehová salva o Yahvé salva. ¿Entiende? Sí, ¿Por qué le cambió el nombre? Porque Dios iba a hacer algo por medio de Josué, que era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Es decir, que Josué le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de Dios y lo que Dios iba a hacer por medio de él. Pero eso nadie, estoy seguro que nadie cree que Josué sea Dios. Entonces no quiere decir que al niño, porque el nombre que le iban a poner era Emanuel, o que llamarían su nombre Emanuel, que traducido, que quiere decir Dios con nosotros, lo haga Dios. En realidad no está diciendo que el hijo que iban a hacer era un hijo divino o cosas por el estilo. Pues el texto es claro, dice lo que realmente quería decir el escritor, que iban a ser un hijo, que iban a ser un niño y que ese niño eh, era Dios con nosotros haciendo algo, era lo que iba a hacer salvar, que Dios nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso usted encuentra versículos como por ejemplo donde dice Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo. ¿Sí?
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese, Entonces, disculpa que te interrumpa, y ese envió, tampoco quiere decir que lo envió, ¿cierto? Desde su lugar celestial, ¿cierto? Desde el cielo. ¿Qué quiere claro, decir? exacto, mire, lo que pasa es que eh, normalmente la gente cuando lee el texto ya tiene una predisposición doctrinal, Ya, tiene una predisposición doctrinal. Enviar, mire, el término enviar aparece infinidad de veces en los textos, pero solamente cuando se dice que Jesús fue enviado, entonces de ahí ya la gente dice, lo enviaron del cielo, ¿entiende? claro, De una, porque hay una predisposición. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, creo que Jesús vivía con Dios en la eternidad, que era coigual con el Padre, pues yo de una, mi mente de una va a decir, cuando dice lo envió, es que vino de arriba, ¿entienden? Pero como le digo, nosotros creemos que Jesús preexistía, pero no como un hijo ni como un ser al lado de Dios. ya, Es decir, en la mente de Dios ya había un plan salvador. De ese plan, Jesucristo es primogénito, Jesucristo es, digamos, protagonista, ¿no? claro. Mira, hay otro versículo acá que debes también conocerlo, Isaías 9:6, que Ay, cierto, es muy similar con respecto al significado de nombre y significado de quizás su personalidad, de lo que él iba a hacer, ¿cierto? Cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y su nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acá hay dos características que podrían identificar a Jesucristo como divino, ¿cierto? Que es Dios fuerte y Padre eterno. sí. Casualmente, mi hermano, digo casual, Sí, eh, fíjese que los discípulos del Señor siempre usaron estos textos en donde aparece profetizado acerca del Mesías. Y usaron bastante, sobre todo en mm, los Salmos, usaron la escritura de Deuteronomio 18, sí, donde se anuncia un Mesías. Esteban lo usó, el mismo Jesús lo usó. eh, y fíjese, mi hermano, que ninguno en el Nuevo Testamento usted va a encontrar que usó Isaías 9 para, para ayudar al lector, mm, o para enseñar y posteriormente plasmar de que el mesianismo de Jesús se podía soportar a partir de la cita de Isaías 9. Entonces, cuando uno analiza con una mente crítica, se da uno cuenta que ese texto lo usa es la teología unicitaria y trinitaria. Pero mire cómo es de tremendo esto. Al trinitario le sirve el texto hasta donde dice que este niño es Dios fuerte, pero no le sirve la parte donde dice que es Padre eterno. En el unicitarismo, ellos igual tejen su teología tomando como base estos textos para demostrar de que ese niño es Padre eterno. ¿Sí? Entonces, pero vuelvo y repito, son las teologías contemporáneas que toman estos textos para acuñar la idea de que de este niño que se está hablando ahí es el Mesías. En realidad, mm, según la tradición judía, ahí de quien se está hablando es de Ezequías. mm, Y pues a mí por lo menos me deja claro que es posible que así lo hayan asumido, de esa forma lo hayan asumido los hermanos que escribieron en el Nuevo Testamento, porque ninguno de ellos usó esa escritura para fundamentar ahí el mesianismo de Cristo y todas estas cosas, mi hermano. perfecto. Mira,
acá hay otro texto que, bueno, lo voy a leer, ¿ya? No voy a entregarle ninguna interpretación de mi parte ni que yo haya escuchado porque quiero que tú lo identifiques porque este versículo, como tú bien dices, también como varios otros, han servido constantemente para respaldar distintas doctrinas. Mira, este texto es de Isaías, capítulo 43, versículos 10 y 11. Dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Y bueno, Jesús es nuestro Salvador, o sea, no pudiese salvar. Ahora, si tú me dices que a través de Él es la salvación, claro, explícanos mejor tú. Sí, el punto ahí es que el texto dice que hay un solo y único Salvador, y ese único y solo Salvador es Dios, es Yahvé, es Jehová. Entonces, con base en eso, los hermanos, mm, tanto unicitarios, trinitarios, ellos usan esa escritura para decir que el Salvador es el mismo Dios. Pero en realidad es que Dios siempre ha salvado por medio de. Por ejemplo, Mm, si usted analiza Moisés, cuando Dios convoca a Moisés para que vaya hasta Egipto, saque al pueblo de allá, eh, mire que Dios le dice a Moisés, Moisés le dice, mire, lo que pasa es que yo soy torpe de labios. Entonces el Señor le dice a Moisés, le dice, bueno, eso no es ningún problema porque yo te voy a enviar como Dios a Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, que ahí se ve la figura, ¿no? Moisés como Dios delante de Faraón no tenía claro, que hablar porque él había dicho que era torpe de lengua, de labios, perdón. Entonces lo manda con su profeta, que era Aarón. Y así se hizo. Entonces fíjese que esa figura de lo que hace Dios con Moisés nos da a entender que Dios, igual que como mandó a Moisés y a su hermano Aarón, es lo mismo que él hace. Él siempre ha hecho todo por medio de. Siempre claro, todo lo ha hecho por medio de. Allá sacó al pueblo de Israel por medio de Moisés. claro. Introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida por medio de Josué. Y la salvación, mi hermano, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. De eso hay infinidad de textos en el Nuevo Testamento. Los hermanos todos lo entendieron así. Ellos se dieron cuenta que el propósito de Dios mediante Jesucristo era que Él muriera e hiciera la remisión de los pecados. Él llevó en sí mismo el pecado del mundo y por medio de ese sacrificio de este Cordero de Dios, entonces vino la redención, vino la justicia, vino la santificación y por su gracia, por la gracia de Dios, mediante Jesucristo, nosotros hoy podemos decir que tenemos salvación, mi hermano. Entonces todo se hace, Mm, esta salvación, esta vida eterna que está en Cristo, se hace mediante nuestro claro, Señor. entiendo. Tú mencionabas el Evangelio de Juan. El Evangelio según Juan eh, tiene muchos versículos que podrían demostrar, ¿cierto?, la divinidad de Cristo, que no es solo un hombre, sino que es divino. Y sé que probablemente no vamos a poder mencionarlos todos porque son muchos los versículos que aparecen. Yo creo que tú has estudiado este texto, ¿cierto? Por algo estás tan convencido. Mencionaste el verbo, ¿cierto? En Juan 1:1 nos habla de eso, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí dice, y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesucristo, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Y el verbo Bueno, se hizo carne, o sea, si el verbo es Dios y después se hizo carne,
Mire, ahí pasa algo bien tremendo. Juan utiliza el término logos, por supuesto, porque estos escritos se hicieron en griego. Pero Juan, en realidad, que era judío y con una mente judía y con una traducción judía encima, él en realidad se está refiriendo ahí en ese pasaje a algo que en el Antiguo Testamento es el Dabar o la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el logos, en realidad, lo que Juan está diciendo es que en el principio era la palabra. Es decir, él se está yendo a Génesis, se está yendo a su tradición teológica. ¿Sí? En Génesis aparece bien claro que Dios todo lo hizo hablando. Dios dijo, hágase esto y se hizo. Por eso él dice, en el principio era la palabra. Luego dice, la palabra era con Dios o ante Dios o en dirección de Dios. Usted sabe que el término prosa en griego ahí da ese sentido, ¿no? Como de dirección. Sí, ¿Sí? como delante, Por antes. eso hay otras traducciones que traducen ante Dios, porque entienden que ese pros es como si, como algo en dirección de Dios. Sí, Entonces, esa palabra era con Dios o salía de Dios, por supuesto, para hacer todas las cosas, y esa palabra es Dios mismo, porque, digamos, tú no vas a separar a Dios de su palabra, lo que está en la mente de uno no lo puede uno separar de uno. Me voy a entender, es en ese sentido. Entonces Juan en realidad lo que quiere es mostrar el origen de Cristo, pero en el logo, es decir, en la palabra de Dios. Por eso a continuación dice, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Ah, bueno, aquí hay un punto bien tremendo, porque cuando tú cambias, a ver, si, si tú desde un comienzo traduces como palabra, eso cambia el género, ¿me doy a entender? No es lo mismo decir palabra a decir verbo, porque el término palabra, digamos, está como en femenino, ¿no? Tiene como un género femenino. Y en cambio el verbo está en masculino. Entonces, ujú, cuando tú cambias el término y no utilizas el término que se debe usar, mire, el término logos se traduce en todo el Nuevo Testamento como palabra, como discurso, como algo dicho, ¿entiendes? es muy amplio Eh, ese término. Pero si tú te das cuenta, en el versículo 1, en el versículo 14 y en la primera carta en el capítulo 1, en Apocalipsis 19, son las únicas partes donde se traduce el logos como verbo. Ahora, el término verbo viene del latín, Sí, viene del latín. Entonces, ¿qué sería lo más honesto para un mejor entendimiento? Pues que hubiesen traducido palabra. De cuando usted traduce el término logos como palabra, entonces ahorita sí entiende mejor, porque dice el texto, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Por eso te digo que él viene de una tradición judía y en esa tradición judía todo fue hecho por la palabra. Sí, todas las cosas por la palabra fueron hechas y sin esta palabra nada de lo que fue hecho existió. Dice, en esta palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ahí no está diciendo que Jesucristo era coexistente como un ser que vivía al lado del Padre. Está hablando de la palabra de Dios. Y él lo que está entregando es el origen de Cristo, el origen del Hijo de Dios, el origen del Hijo de Dios está en la palabra de Dios, está en el logos de Dios. Por eso en el versículo 14 dice, aquella palabra fue hecha carne o se cumplió en carne. Es decir, lo que Dios se había propuesto desde la eternidad. como un plan En divino. cuanto, exacto. En cuanto a la salvación, pues se efectuó mediante su Hijo Jesucristo o en su Hijo Jesucristo. Jesucristo mismo hace parte de ese plan. Perfecto. Ahora, perdón, Sí, adelante, adelante. mencionabas que en todo el texto de Juan aparece Jesús como preexistente. Por ejemplo, él dice, eh, eh, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, Eso lo toman los hermanos para decir, mire que Jesús, por lo menos del lado trinitario, ellos dicen, mire que Jesús sí preexistía, es un hijo preexistente. Y del lado unicitario dicen, mire que él está diciendo que él es el Padre que preexistía.
claro, En realidad, cuando usted asume desde la perspectiva del que escribió, es decir, el que interpretó lo que Jesús dijo, él lo que está diciendo es que Jesucristo estaba en el Logos de Dios. Y que cuando Jesucristo dice antes de que hablábamos de yo soy, pues la interpretación más correcta, respetando, ¿no? El texto, el que escribió, es que Jesucristo estaba en el Logos de Dios, como él lo dijo desde el comienzo en su introducción a su libro. perfecto. Se entiende claramente. Ahora, quiero, ¿Mm? perdón, quiero añadirte algo ahí ya, pronto me toca ya dejar aquí, pero quiero antes de irme dejarle algo bien tremendo. Mira, Sí, resulta que Jesús está hablando con estas personas que eran intérpretes de la ley, que eran conocedores de las escrituras y que por supuesto vivían muy pendientes para saber eh, en qué momento iba a venir el Mesías, el Cristo. Entonces dice en el versículo 45 del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, les dice él a ellos, Jesús les dice a ellos, no penséis que yo voy a acusarles delante del Padre. Dice, hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen vuestra esperanza o su esperanza. Dice, porque si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mire lo tremendo de este texto. Moisés escribió de él y él los acusa. Le dice, mire, ustedes no crean que yo los voy a acusar delante de mi padre. Ustedes ya tienen un acusador. Esos mismos libros que ustedes leen, esa misma fe que ustedes tienen puesta en Moisés, eso mismo los acusa a ustedes. Porque aunque ustedes leen, ustedes no se han dado cuenta que Moisés habló de mí. Si ustedes en realidad le creyeran a Moisés, me tendrían que creer a mí. Ahora, ¿qué fue lo que escribió Moisés? ¿Acaso Moisés escribió que el que iba a venir, que el Mesías, era Dios? Vamos a ver qué fue lo que escribió Moisés de él. Deuteronomio capítulo 18, el versículo 15 en adelante, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. ¿Por qué Jesús les dice, Moisés es el que los acusa? Moisés habló de él. ¿Qué dijo Moisés? Que Dios le había dicho que a él, al que él iba a levantar de en medio de sus hermanos, eran las que tenían que oír. Versículo 16 dice, conforme a todo lo que pediste a Yahvé tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Dijo Dios, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Te das cuenta, mi estimado hermano, que Jesús siempre dijo que lo que él hablaba lo hablaba en nombre de quién? Del que lo había enviado, del Padre, ¿sí o no? E incluso las obras que él hacía, las hacía en el nombre de o en nombre de quien lo había enviado, el nombre del Padre. Incluso llegó a decir que las obras que él hacía no las hacía él, sino el Padre que moraba en él. Entonces es muy distinto a usted creer que Dios mora en alguien a creer que ese alguien es el que mora en él. ¿Me voy a entender? Por ejemplo, como decir que Víctor vive
en una casa amarilla y llegar a creer que Víctor es una casa amarilla. Conceptos, son cosas muy distintas. Entonces, ¿cómo creemos Claro. nosotros? Sí, efectivamente, Jesús, el Hijo de Dios, el que fue declarado Hijo de Dios con poder, dice el apóstol Pedro, en este varón que no habló con engaño, que en su boca no hubo mentira, que no pecó, aunque fue tentado en todo, en este varón habitaba Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, que este hombre, este varón, este santo varón estaba lleno de Dios. Y todo lo que él hizo, las señales que él hizo, las hizo por la autoridad de Dios, por el poder de Dios que residía en él. Fíjese que el Señor Jesús dice algo y dice, estas obras que yo hago, mire, ustedes las harán también, incluso mayores que esta harán. La pregunta es, Mm. ¿las hicieron? Claro que las hicieron. Tenemos a Pedro sanando en la puerta de la Hermosa junto con Juan a un varón en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Esto les trajo un gran problema. Ahora, Pedro, Juan, todos ellos haciendo milagros, obras como las que hizo Jesús, pero nadie creía que ellos eran Dios. ¿Me doy a entender? Sí. Porque algunos justifican que Jesús, él tenía discernimiento, que él hacía grandes milagros, ¿se entiende? Y eso lo hace Dios. En realidad los discípulos también hicieron ese tipo de milagros y hasta el día de hoy ocurren, pero nadie está pensando que los discípulos eran Dios. Es decir, que eso no es una razón para uno pensar que Jesús es el Padre, con el caso de los unicitarios, o que es el Dios Hijo en el caso de los trinitarios. ¿Sí? No quiere decir eso. Perfecto. Me comentabas que tenías que hacer ahora, ¿cierto? Sí, mi estimado, tengo que ir ya a la hora. Perfecto. Entonces, mira, nos despedimos, ¿cierto? De partida, podríamos concluir entonces que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es preexistente y no es divino, ¿cierto? Exacto, es exactamente esa. Esa es la conclusión a la que todos los creyentes en algún momento deberían llegar, porque la Biblia no apoya otra idea más que esa. Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero que nada, es el Cristo, es el ungido de Dios. Cristo, Mesías, significa ungido. El que estaba escrito en las escrituras, el cual el pueblo judío esperaba y aún espera. Y no solamente eso, sino que es el Hijo del bendito, es el Hijo de Dios. Muy bien. Bien, estimado Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero recordarle a la gente que, bueno, toda la información que nosotros compartimos acá no necesariamente es lo que es la doctrina que representa a alguna de las personas que trabajan, ¿cierto?, para este canal, sino que nosotros transmitimos la información para que usted pueda ser crítico, analizar y estudiar la Biblia desde el distintos puntos de vista para que usted tome la decisión. Como lo comentamos siempre, antes de este tiempo de reflexión, podríamos decir, lo que tuvimos. Así es que eso, como le dimos harta, amplia cobertura en otro momento a la doctrina de la Trinidad, le dimos harta cobertura, hubo debates también con la doctrina de la unicidad, unicitario versus trinitario. Entonces también creo que es lo correcto para ustedes que conozcan distintos puntos de vista con respecto, en este caso particular, a la naturaleza de Cristo. Así es que muchas gracias, estimado Edgar. Esperemos que no sea la última oportunidad. Estaremos leyendo los comentarios, estaremos viendo las preguntas que salgan, las dudas que salgan. Y ustedes saben, estos micrófonos están abiertos para ver si alguno de ustedes quiera refutar lo que nuestro estimado Edgar nos ha dicho en este momento. Así es que muchas gracias, estimado Edgar, por estar Gracias acá. a usted, estimado Víctor, por la oportunidad. Y bueno, claro que sí, cuando haya la oportunidad, participaremos igualmente. Ya, pues, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Ahí, que esté muy bien, la paz del Señor. Gracias.